yo soy peruana, huancaína, pero los estudios de pregrado de medicina los he realizado en el país de Cuba, ¿no? En la ciudad de La Habana. Después de terminar la secundaria, había esa oportunidad, ¿no? De viajar para allá. Y bueno, aunque no tenía mucha información sobre los estudios allá, sí me dijeron que era una medicina no mejor o peor, sino diferente, en la que pues está más enfocada al nivel primario, ¿no? A la prevención de salud. Entonces eso quizás me llamó la atención y por eso es que decidí estudiar allá. Cuando terminé el pregrado ya retorné hacia Perú y después de hacer los requisitos indispensables, ¿no? El SERUMS, ya hice y ejercer incluso algunos años como médico general, hice la especialidad en radiología aquí en la Universidad Peruana Los Andes. En mi familia tiene profesionales dentro del sector salud. Mi mamá es enfermera, entonces he visitado bastante frecuente su lugar de trabajo, incluso bueno, ayudándola con pequeñas cosas, y creo que en ese momento crecer en ese ambiente, ¿no? Con los pacientes, con los médicos, me motivó, ¿no? A seguir esta carrera y poder dedicarme a eso, ¿no? Cuando era médico general hice un diplomado en ecografía y me llamó bastante la atención de cómo las imágenes pueden apoyar al diagnóstico, ¿no? de otras especialidades médicas. Yo quería especializarme más en ese aspecto, ¿no? Y por eso es que la radiología, dentro de ecografía, rayos X y sus demás modalidades, ya me permitían, ¿no? Apoyar mejor a los diagnósticos de los colegas. La radiología, bueno, aquí en nuestro país se conoce como radiología, ¿no? Pero hay otros países que lo conocen como apoyo al diagnóstico o como imagenología, ¿no? Entonces trata sobre el estudio de las imágenes, ¿no? Del organismo mediante estas diferentes modalidades, ya sea rayos X, ecografía, resonancia, poder llegar a un diagnóstico presuntivo que junto con los datos clínicos que llega el colega clínico o quirúrgico, poder llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? De eso se trata la radiología, apoyo al diagnóstico de otras especialidades. Ahora en nuestra actualidad creo que algo bien resaltante sería el diagnóstico del cáncer, ¿no? Ya que el cáncer se manifiesta como generalmente, ¿no? Como una tumoración, ya sea en algún órgano, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, con las diferentes modalidades de imagen, podemos llegar a una sospecha mediana, alta, de esta patología, ¿no? Y ya con los resultados de anatomía patológica lo podríamos tener el diagnóstico certero. Esta es una de las clínicas más completas en cuanto a imágenes, ¿no? Porque tenemos casi todas las modalidades y los equipos son de alta calidad, ¿no? Que nos permiten tener esa aproximación, esa adecuada descripción que necesitan nuestros colegas para el diagnóstico. Bueno, tenemos los rayos X, ¿no? Que nos darían, por ejemplo, una aproximación en lo cual son los tumores óseos. Tenemos la ecografía, ¿no? En las ecografías generales y las ecografías Doppler. Incluso tenemos la elastografía, ¿no? Dentro de nuestros equipos. Tenemos el mamógrafo también, el tomógrafo y la resonancia magnética. Bueno, en realidad dentro de la misma radiología hay diferentes modalidades, que cada una es mejor para guiarnos hacia algún tipo de diagnóstico. Y otra modalidad, por ejemplo, sería el laboratorio, ¿no? Entonces, no podríamos decir quizás que sea mejor o que sea peor, pero creo que se complementan bien al momento de diagnosticar. Bueno, en realidad dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, la ecografía es uno de los métodos más inocuos que tenemos
porque no tiene en realidad ninguna desventaja, ¿no? La ecografía dentro de sus modalidades Doppler o en modo bidimensional, en realidad no tiene ninguna contraindicación, se lo puede hacer cualquier paciente, ¿no? Solamente quizás algunos estudios necesitan alguna preparación, que dependiendo qué es lo que se está buscando. Eso en cuanto a la ecografía. Ahora, en cuanto a la tomografía, sí quizás tiene las radiaciones ionizantes, ¿no? Que si es que lo usamos de manera mesurada, tampoco representa mayor peligro, ¿no? Siempre, por eso ahí entra el criterio clínico, ¿no? El médico siempre va a pedirlo si es que lo considera necesario. No lo va a pedir quizás por demás o a una persona supuestamente sana. Siempre va a haber un riesgo-beneficio y si es que necesitamos un poco de radiación, pero con el diagnóstico al que vamos a llegar lo compensa, entonces es adecuado, ¿no? Sobre todo dentro de nuestra especialidad de la radiología, la tecnología es muy importante, ¿no? Vamos de la mano. Por ejemplo, hace años solamente en cuanto, digamos, la ecografía, solamente la podíamos ver en 2 dimensiones, ¿no? Bidimensional. Pero luego la tecnología ha ido avanzando y podemos ver ya el movimiento, ¿no? El flujo, en lo que se traduce en la ecografía Doppler. Entonces nos permite ya ir a abarcar más enfermedades a las que nos podemos aproximar, ¿no? Igual la elastografía también nos da ya una sensación de qué tan duro, qué tan blando es una tumoración, una lesión. Entonces nos permite avanzar. Igual en la tomografía también, ¿no? Han ido de generación en generación viendo menos radiación, mayor calidad de imagen, ¿no? Los estudios contrastados. Entonces, en verdad, la tecnología dentro de nuestra especialidad no se detiene y cada vez es más certera, más aproximada y de menor daño al paciente. Justo hace poco que estábamos con la pandemia, ¿no? Del COVID, se estaba planteando mediante inteligencia artificial, ya la misma computadora detectaba cuál era el daño pulmonar. O sea, ya no era necesario, entre comillas, que lo vea el radiólogo y diga estas son las lesiones, ¿no? Sin embargo, hay todavía algunas que nosotros le decimos falsos diagnósticos, ¿no? Que la máquina todavía no lo puede discriminar como un ojo humano, ¿no? Aparte, la radiología no solamente son imágenes, sino también cómo interpretarlas con los datos clínicos que nos aportan los colegas de las diferentes especialidades, ¿no? Entonces yo creo que sí, si bien es cierto, va a abarcar quizás un tema importante, una parte importante de nuestra especialidad, quizás no se va al 100% a abarcar con lo que es la inteligencia artificial. Creo que la problemática ahí es también bastante la educación de la población, ¿no? Porque la diferencia es que quizás allá al primer síntoma el paciente sabe que tiene que ir a una institución de salud. Entonces se puede hacer una prevención o captar al paciente en las fases iniciales de su enfermedad. Mientras que aquí, lamentablemente, el paciente posterga mucho su atención, ¿no? Aparece el primer síntoma, quizás no le da mucha importancia, hasta que aparece otra cosa, y cuando ya está muy mal, recién acude a una institución, ¿no? Entonces eso complica un poco el tratamiento. Por eso es que dicen que acá la medicina es más curativa y no tan preventiva. Entonces creo que es importante que las personas deberían de conocer que al mínimo síntoma deberían de acudir, ¿no? A un médico para que los oriente. Los pacientes deberían de tener un poquito más de conocimiento sobre su propio organismo y ante la primera signo de alarma o el primer síntoma, acudir con un especialista, ¿no? Que le pueda ayudar a guiar eso. Y bueno, dentro de mi especialidad específicamente, la ecografía es algo muy inocuo y se lo puede hacer cualquier persona, no causa ningún daño, ningún efecto colateral y nos puede ayudar a detectar enfermedades en estadios tempranos. El paciente siempre trata de confiar en su médico, ¿no?
y seguir sus indicaciones, preguntar sus dudas y que siempre debe de quedar todo claro, ¿no? Y que también confíe en el sentido de que si el médico le envía un examen complementario, este debe de realizarlo siempre con claridad, ¿no?